todos tienen una opinión. Es necesario dar con los puntos de encuentro. Ver, escuchar, conocer para comprender. Entre punto de vista. Con Alberto Velasco Vera e invitados. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya estamos aquí en la entrevista entre puntos de vista con temas de relevancia a nivel local, nacional e internacional, y hoy el ámbito internacional nos ocupa de manera pues importante por los acontecimientos que se están suscitando a partir de ayer, que inició esta movilización militar en el este de Ucrania. Y bueno, para ello vamos a hablar con un experto en la materia, analista en temas internacionales. Él es Pablo Quiroz Cepeda, de la Universidad Marista. Pablo, gracias por aceptar esta plática y ponernos en contexto qué es lo que está pasando en este momento en Ucrania. Desde luego que sí, muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todo el auditorio de Cabecera.mx y El Timbre. Realmente este medio de comunicación es para informarles e informarles bien, lo cual me encanta porque traen el contexto y hay que determinar una situación que nos ha pasado muy constantemente en temas internacionales. Previo a una efervescencia como la que estamos viviendo en estos momentos, las notas referentes a un tema como este conflicto son muy rápidas. Y aceptémoslo, cuando mucho una nota que vemos de tensiones en el este de Ucrania de las semanas pasadas, de los meses pasados, años pasados, han durado cuando mucho 30 segundos, si no me estoy equivocando, ¿no? Tocando muy por encima. Generalmente las notas internacionales aquí son las que más se abarcan de manera más superficial. Sin embargo, hay que profundizar en este tema, en esta circunstancia muy trágica, muy lamentable. No vamos a meternos de nuevo a qué pasó en el Euromaidán en el 2014, mucho menos en la anexión ilegal de Crimea, pero lo que sí tenemos que hacer cuentas es que Rusia ya había empleado arsenal, equipo operativo, vamos, con los milicianos prorrusos, para atacar a las fuerzas militares ucranianas, aún previo a estos días tan, pues ahora sí, tan bélicos, ya de manera abierta y formal, y con un ejército tal cual llamado Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Y otra circunstancia también que debemos de aclarar es que la Federación Rusa, de manera ilegal, generó pasaportes a población civil. Y sabemos perfectamente que al hacer esto, básicamente, la Federación Rusa estaba diciendo que en esa zona hay suficientes rusos como para poder tener un casus belli, un ingreso beligerante a un territorio para salvaguardar y tener, como dice Putin, este mensaje de es una fuerza de paz. Ojo, hay que tener también muy en claro este mensaje de Putin, que lo mismo se comentó cuando fue hace unos meses el conflicto político en Kazajstán, y que Kazajstán llamó a Rusia a apoyar. Rusia fue con sus fuerzas armadas y dijo vamos a mantener la paz. En Siria ocurrió lo mismo, en Georgia ocurrió lo mismo, y es el mismo discurso de Vladimir Putin para solventar su, digámoslo de manera más emocional, su avaricia, sus ganas de tener este poder estratégico regional, y encima también tomar lo que significa el tema económico. Vamos, no hay ningún conflicto que no tenga ningún interés económico de por medio. Claramente sí está el ideológico de Rusia, claramente también está el social, pero el factor económico es muy importante. Muchos analistas en otros medios de comunicación efectivamente estaban tocando el tema del gasoducto, que se tiene el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. El Nord Stream 1 ya está operando, el Nord Stream 2 no, y parece ser que con la decisión alemana de frenar esta operación de este gasoducto, pues bueno, aparentemente es una de las sanciones que van a tener en contra de Rusia para que, en teoría, se salga de suelo ucraniano, cosa que veo muy alejada. Y por el otro lado, es que no se ha tocado que la Federación Rusa tiene un interés estratégico muy importante, que es la conexión marítima. Es decir, cuando es invierno, los mares que están al norte de Rusia generalmente están congelados, ¿no? Porque quedan en el Polo Norte. Pero el acceso al mar que tendría Rusia en caso de controlar
la zona del Donbass, que es el mar de Azov, después pasando por Crimea hacia el Mar Negro, y después teniendo salida al mar Mediterráneo y por ende al Océano Atlántico, significa pues una gran estrategia comercial de parte de la Federación Rusa y no únicamente en términos de producción y distribución de hidrocarburos, entendiendo que la Federación Rusa es el país con mayores reservas de estos materiales, de estos recursos a nivel internacional. Pablo, ¿qué es lo que hace diferente la situación de Kazajstán con Georgia y ahora Ucrania? Sinceramente se ve más similitud con el caso georgiano, porque se aplicó el mismo modus operandi. Vamos, cuando la Federación Rusa va a Kazajstán a apoyar dentro de este consorcio que se tienen con estos países, los cuales también eran exrepúblicas soviéticas, era entro, ayudo y me salgo. ¿Por qué? Porque para ellos Kazajstán sigue siendo un aliado, pero no deja de ser un pueblo que no tiene un origen étnico que no necesariamente es el propio visto por Rusia. Pero fue el caso de Georgia, ustedes recordarán este conflicto de Osetia del Sur, que al final de cuentas la Federación Rusa llega a controlar y hoy en día familias viven separadas y Osetia está reconocida por la Federación Rusa como un estado independiente de facto. Esto también hay que aclararlo, ¿qué es de facto, qué es de jure? Es decir, cuando una región se vuelve separatista, busca su independencia, generalmente no lo hace de una manera legal, formal y sobre todo que tiene intereses externos por atrás, ¿no? Caso de Osetia del Sur, caso de la región del Donbass, caso también de Crimea, igual el mismo modus operandi de la Federación Rusa y de Vladimir Putin. Cuando existen los referéndums, bueno, uno diría, bueno, ¿y qué tiene que ver un referéndum? Si un referéndum pues, o un plebiscito, ¿no? Nosotros que estamos en este, vamos, se vuelve también un concepto trendy en México, decimos el plebiscito es totalmente democrático, claro, hablar de un plebiscito es así, pero cuando un plebiscito o un referéndum tiene primero la pregunta de ¿te quieres independizar? Y la segunda pregunta viene, bueno, después de ser independiente, así de manera súbita, quieres pertenecer a otro país, entonces ya no estamos hablando que realmente no estuvo respetando una legalidad del primer país o de la primera federación a la cual estaba incorporada esta región en particular. En la legislación ucraniana, cada oblast, cada estado o provincia federativa tiene el derecho de recurrir al Parlamento para llevar a cabo su independencia. En este caso, ¿por qué se dice que la anexión a Crimea es ilegal? Porque Crimea crea un plebiscito pasándose de la legalidad, pasándose del proceso que tenía bajo Estado de Derecho con el Parlamento ucraniano. Se llevó el referéndum y automáticamente las fuerzas rusas entraron a Crimea. Claramente, ahí es una falta a la soberanía ucraniana. Aún cuando entendamos también, hay que ponerlo en contexto, que el 90% de la población en la península de Crimea es étnicamente rusa. Pero también hay que entender que hay otra población ahí, que es la tártara, y que los tártaros fueron expulsados por el propio Stalin cuando era la Unión Soviética. Entonces, no es como que siempre han estado ahí, que muchas veces nos encontramos con este tipo de conflictos, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, hay que entender todo el contexto 360 con todas las variantes y también entender de la manera más humana posible que al final de cuentas en un conflicto hay muerte, hay sangre, hay situación, los que mayor la pagan en estas circunstancias son los civiles y no los militares. En la región del Donbass es un caso muy, muy similar, pero ni siquiera es el 90% de la población étnicamente rusa. Estamos hablando de entre un 45 y un 50%. Entonces, ¿qué sucede con el otro porcentaje que es ucraniano? ¿O qué sucede con el otro porcentaje que en Ucrania, siendo un crisol multicultural de manera o multiétnico, pues, ¿qué sucede con aquellas personas que eran de origen georgio, que eran de origen uzbeco, de origen ucraniano, de origen polaco, gitano, judío?
Entonces, nada más para Vladimir Putin, resulta que esta región importa únicamente para los étnicamente rusos. Entonces, desde ahí también estamos viendo que socialmente sí es una invasión, no hay otra forma en la cual ponerle otro concepto, pero también hay que entender que el hecho de que un estado, una región se autoproclame independiente, también se debe de canalizar bajo los mecanismos y, claro, respetar también dentro de la legalidad del derecho internacional la libre autodeterminación de los pueblos. Pero bueno, definitivamente, estimados y estimadas, este es el gran debate que se tiene. Lo que no es nada debatible definitivamente son los bombardeos y mucho menos en el interior de Ucrania y con la narrativa, con la forma de decirlo de Vladimir Putin. Ayer, bueno, cuando era las 8:10, 8:15 de la noche, hora de México, y que, bueno, fue un mensaje contundente y un mensaje de no nada más voy a ir por la región del Donbass, sino que voy a castigar a aquellos que estuvieron persiguiendo a los rusos de estas regiones. Y hoy por hoy, hablando también con amistades de Ucrania, tengo conocimiento que el espacio aéreo ucraniano está prohibido, bueno, tiene la prohibición de vuelos, que los aeropuertos también están siendo bombardeados, que imaginemos también el temor de la población civil por querer salir del país y salir de la casa y no tener la seguridad de que en algún momento podrá ser bombardeado por estas confusiones que de decir ahí va un convoy militar cuando era un convoy de civiles, y sabemos que en todo conflicto pasa y muere gente inocente. Sí, ya se había hablado en semanas pasadas que desde Polonia, países como Polonia, países como Rumania, que sabían que se iba a dar un gran éxodo de ucranianos hacia sus países, pero lamentablemente estamos viendo casos de personas ucranianas que dicen, prefiero quedarme en casa a exponerme a que de mi casa hacia el punto fronterizo, que de hecho las fronteras ucranianas también permanecen cerradas, no llegue a un puerto firme. Así es, correcto. Es lo que hemos escuchado también, esta situación, aunque algunos países sí movilizaron a sus nacionales, como el caso de México, hasta donde hubo quienes pudieron recibir la ayuda y evacuar este país. Pablo, para entender esta invasión bélica que se suscitó, ¿qué esperamos? ¿Cuál va a ser la reacción de la comunidad internacional con respecto a este conflicto? Las reacciones son sinceramente tardías, son muy secas, por así decirlo. No vamos a ver resultados al corto tiempo. Y seguramente al mediano plazo también Rusia buscará los mecanismos de consolidar que no se le impacte de manera económica por estas sanciones. Ya Rusia tenía las sanciones de Crimea, pero insistir, Rusia tiene las mayores reservas de hidrocarburos a nivel internacional. Eso por un lado. Segundo, estaban hablando ayer también otros analistas, y con justa razón, que muchas de estas sanciones económicas sobre todo, que buscan limitar el avance ruso sobre el suelo ucraniano, tendrían también un impacto en los mismos ciudadanos de la Unión Europea, del Reino Unido, que trabajan con los bancos, que trabajan con las empresas y demás. Entonces, ya estamos en un mundo donde la interdependencia no es un gusto, no es un extra de cualquier país. Cualquier nación, por más proteccionista que se quiera sentir, sabe perfectamente que su interdependencia o su conexión con cualquier país a nivel internacional está implícita. Entonces, por eso también vemos que la respuesta de la comunidad internacional, más en particular de los Estados Unidos, es tardía, políticamente hablando. Y bueno, ustedes en cabecera.mx y El Timbre saben lo que es el lenguaje político. Todas las imágenes, todos los comentarios que se decían, sobre todo a los cancilleres, en este caso de Antony Blinken de Estados Unidos y Sergei Lavrov de Rusia, eran completamente diferentes y entendibles ante el ojo humano. Es decir, por un lado, Sergei Lavrov todo el tiempo estuvo
omitiendo una invasión a Ucrania y jugó su papel y siempre estuvo un paso adelante tanto de la OTAN como de Estados Unidos. Y por el otro lado, me acuerdo que hace todavía 2 días estaba viendo un canal de noticias y la cara de Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, la verdad no demostraba una cara muy optimista acerca de las negociaciones. Ya por último, y para barrer definitivamente con este tipo de negociaciones políticas o tratar de llegar a un acuerdo, el último mensaje del lenguaje político que podemos ver, un mensaje bastante triste, es el de Vladimir Zelensky, quien es el presidente actual de Ucrania, y que básicamente le dice al pueblo ruso: no me presento ya como el presidente de Ucrania, me presento como un ciudadano ucraniano, pidiéndoles, por favor, que se respete la soberanía de Ucrania y pongamos un alto a la violencia. Creo que vale la pena ver estos discursos, vale la pena ver el lenguaje que demuestra un canciller, un presidente, y sobre todo también pensar que mucho de la estrategia que tenía la Federación Rusa en esta coyuntura no fue por arte de magia. El caso de que Vladimir Putin y Sergei Lavrov estuvieran comunicando al mundo que de dónde sacaba Occidente que iban a invadir Ucrania, todo el tiempo lo estuvieron manteniendo. ¿A qué punto llegó? Que definitivamente lo hicieron, y como insisto, que fueron un paso adelante de una diplomacia que lamentablemente pues es muy tardía y es poco impactante para la defensa del pueblo ucraniano. Esperemos que se llegue a un mejor acuerdo, que en estas reuniones que se están teniendo dentro del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y la propia Asamblea General, de darse también esta reunión, puedan frenar este avance, puedan tener una mejor disposición ante la diplomacia, y ya ante la tragedia existente se pueda mínimo limitar o mínimo llevar a Rusia de nuevo a la plataforma de los acuerdos de Minsk, que eran la solución más probable y más efectiva ante esta terrible situación, y que además el propio Vladimir Zelensky, presidente de Ucrania, había dicho a sus ciudadanos desde su campaña electoral que no había mejor solución para el conflicto de sentarse frente a frente con Vladimir Putin, cosa que tampoco no sucedió. De hecho, la OTAN acaba de anunciar, pues ya activa el plan de defensa en respuesta a esta invasión. Algunos miembros de la OTAN han invocado el artículo 4, que se activa cuando uno de los países miembros es pues amenazado, y frente a las agresiones rusas pues están invocando este artículo 4. Háblanos, ¿qué está haciendo la OTAN en estos momentos? Sí, claro. El tema de este artículo 4 es bastante delicado, porque lo que generalmente estaba proponiendo más la OTAN como agrupación de varios países es que se defendieran más o se posicionaran más en los países bálticos. No es ninguna mentira que la OTAN ya está en las puertas de Rusia desde que estos 3 países, en particular Lituania, Letonia y Estonia, forman parte de la Unión Europea y también posteriormente son parte de la OTAN. Llegar a una situación beligerante frente a frente de la OTAN con la Federación Rusa, creo que todavía tendríamos que ser prudentes ante una confrontación directa. Creo que ningún país perteneciente de la OTAN estaría dando un paso tan arriesgado todavía para enfrentarse a la Federación Rusa y desencadenar, en cadena, una situación que no únicamente pondría en jaque a la región, sino a todo el mundo. Entonces, creo que sí es un punto que se va a debatir, sí es un punto que se va a analizar, posiblemente también de manera individual se puedan realizar ciertas acciones en defensa. Por ejemplo, reconocemos que también hay muchas milicias polacas, estonias, lituanas, que seguramente irán a Ucrania a defender a los ucranianos, pero hablar tal cual que de manera conjunta, o que un país, sobre todo perteneciente a la Unión Europea, determine defender a Ucrania
por su propia iniciativa. Creo que todavía hay que ser prudentes con eso y ver el avance que se tenga o la negociación diplomática, un frente a frente desde la misma OTAN con el Kremlin. A esto se refiere en lo que nos comentabas con la cuestión de que se está actuando de manera muy lenta por parte de esta comunidad internacional. Así es, sí, totalmente. El hecho es de que mandar refuerzos a las fronteras de Rusia, insisto, no en Ucrania, porque bueno, ya es un caso que he perdido en este sentido, pero en Estonia, Lituania Estonia, Lituania y Letonia, estamos hablando que esas fuerzas están en la misma frontera, la mismísima frontera de la Federación Rusa. Sí puede ser un empuje de presión para que Rusia tenga un retorno hacia mínimo la región del Donbass tras haber hecho esta agresión no únicamente a estas dos regiones de Lugansk y Donetsk, pero esperemos que esta presión sirva. Si no, bueno, estaremos también contemplando las nuevas acciones que se tengan de manera bilateral entre la OTAN y la Federación Rusa. En caso de que se presentase un contraataque, digamos, de la comunidad internacional, de la OTAN, si aplican este artículo 4 que tú ya nos explicaste, ¿conviene o no conviene al mundo esta situación? Tú ya lo mencionabas, que es una situación que impactaría enormemente no solo a la región, sino al mundo. ¿Conviene a Rusia una guerra como esta? Creo que no conviene para ningún lado, definitivo, porque por esta misma dependencia o interdependencia que tenemos a nivel internacional. La Federación Rusa sabe perfectamente que mucho de su economía, vamos, sus mayores socios comerciales están en la Unión Europea, a pesar de que también la economía rusa está diversificada. Tiene que llegar a un punto donde por más defendida o más en caparazón esté su economía, va a llegar un punto de inflexión donde la Federación Rusa tenga que decir, creo que hasta aquí ya no podemos aguantar y tenemos que ceder. La Federación Rusa, contrario a lo que pensamos muchas veces que solamente con los que juega más a estas cartas económicas con sus vecinos, pues siendo honesto, la verdad es que no, porque tenemos una comunidad de estados independientes, la cual era eran los estados de la ex Unión Soviética, con los cuales Rusia tiene perfectas relaciones diplomáticas, de seguridad, comerciales, espaciales. Entonces, bueno, y no se diga también de China y el respaldo que está teniendo con la Federación Rusa en estos momentos. Entonces, sí es difícil imponer sanciones realmente altas a Rusia para que llegue a un punto de inflexión, pero también creo que es posible llegar a un punto donde Rusia tenga que ceder. Hablar de que internamente también Rusia pudiera llegar a ceder de forma política no es viable. La Duma en estos momentos, vamos, el Congreso de la Federación Rusa no tiene todavía la mayoría del partido o de los partidos alineados a Vladimir Putin. Entonces no esperemos todavía eso y sabemos también que los opositores políticos en Rusia pues son encarcelados, ¿no? El caso de este personaje que, bueno, tanto Reino Unido como los Estados Unidos le han dicho en N ocasiones a Rusia que no debe de ser encarcelado este preso político. Y bueno, en cuanto al envenenó, ustedes saben que fue a Alemania a ser tratado casi en un coma, regresa a la Federación Rusa y en cuanto pisa suelo ruso, lo vuelven a detener y le ponen cargos de haber insultado a un militar, de haber sido un traidor a la patria. Entonces, no podemos hablar ahorita que tampoco desde la Federación Rusa puede existir un movimiento pacifista ni un movimiento opositor que pudiera llegar a cambiar esta circunstancia. Pablo Gross, experto en estos temas internacionales, se habla y se dice que una de las estrategias que se pueden mencionar dentro de esas sanciones que tú comentas puede ser un bloqueo económico o bien, en un momento dado, alargar la guerra, que esto no le convendría obviamente a Rusia, ¿no? Y en poco tiempo pues estaría cediendo, ¿no? ¿Es cierto? Alargar la guerra para mí creo que sería la cosa más absurda en términos no únicamente de buscar desgastar a la Federación Rusa,
debido a que la Federación Rusa siempre ha motivado, bueno, o ha motivado desde el propio Kremlin a una ideología nacionalista o una ideología de creer que el pueblo tiene que dar su vida por la conformación y seguridad, no únicamente de la Federación Rusa, sino de los rusos, que de hecho es el llamamiento a ir a defender la región del Donbass. O sea, cuando dice Putin, de hecho, en la noche para nosotros de ayer, voy a defender a los rusos, no dijo voy a defender al Donbass, no voy a defender a la Federación Rusa, voy a defender a los rusos. Entonces, donde quiera que exista una comunidad rusa, creo que ya cualquier país debe de tener en cuenta que Vladimir Putin puede tener una carta a tirar para llegar a tener cierto interés político o ciertas anexiones o beneficios de por medio, a la fuerza o por otros medios. Pero en este quizás desgaste de tema militar, creo que la Federación Rusa en estos momentos, por ello sería, no sé cómo llamarlo, quizás una aventura nacionalista, una aventura por defensa de la patria y hasta el punto que llegue. Ahora, hablando de un desgaste económico, insisto, creo que esa es la llave que sí se puede dar, pero de una manera mucho más completa, no una manera como la hemos visto, donde todavía se evalúan las consecuencias para el país que está emitiendo estas sanciones. Insisto, como en el particular caso del Reino Unido, que analistas de temas internacionales en el propio Reino Unido criticaban que estas sanciones se pudieran dar y que pudieran tener un efecto también en las propias empresas y en la propia economía del Reino Unido de la Gran Bretaña. Finalmente, Pablo, desde tu análisis, ¿cuáles serían las vías de solución de este conflicto? ¿Llegar a un acuerdo, sentarse y dialogar? Creo que lo mejor sería retornar a los acuerdos de Minsk, aunque sinceramente ya habiendo tenido a estos ataques en suelo tal cual ucraniano y no regiones separatistas, sería muy complicado volver a esa mesa de negociación tan desgastada. Pero vamos a ver lo que sucede dentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no podemos tener todavía mucha certeza de por medio porque hay que entender que la Federación Rusa es uno de los países con veto, además de China. Entonces, ante cualquier propuesta de resolución que se quiera generar para que Rusia salga del suelo ucraniano, no se va a dar y tampoco no va a tener ninguna aceptación. Pero hay que verla. Esta fusión tanto de sanciones realmente bien pensadas, sanciones económicas muy bien pensadas, como también lo que se comente en la Asamblea General de las Naciones Unidas para que se vuelva realmente práctica y realmente corta esta lamentable circunstancia que está viviendo Ucrania en estos momentos. La convocatoria que hizo el presidente Macron tanto a Joe Biden como a Putin, pues no es una opción. Podría ser una opción, pero siendo honesto, seguimos cayendo en la misma circunstancia que desde que el propio presidente Biden empieza a comentar a los medios de comunicación y a su país, ¿no? Que es Rusia está tratando de invadir y tenemos que negociar con Rusia. Y deja de lado Ucrania. Aun cuando, insisto, el presidente Volodymyr Zelensky lo dijo desde su campaña electoral, la única forma de solucionar este tema es sentarme yo frente a frente con Rusia. Y lamentablemente estamos cayendo en errores del pasado, en donde las potencias se sientan frente a frente dejando a la zona en conflicto como un extra y que se resuelvan entre las potencias, tristemente, y no se llegue a una separación si es que tendría que suceder de una manera pacífica, de una manera que tenga una cultura de paz, una reconciliación y no nada más metida de suministros militares, de capacitación logística militar y demás. Casos de separaciones de países han existido y han funcionado. Ustedes recordarán el tema de Checoslovaquia. Sí, países eslavos también. Países que tenían una historia en conjunto también.
y se separaron y al final de cuentas no ocurrió ningún derramamiento de sangre de por medio. Lamentablemente, en el caso de Ucrania y Rusia, la relación ya está muy desgastada. Hay muchas personas que aún siendo jóvenes también traen a la memoria aquellas circunstancias que claramente empujan a cierto nacionalismo del lado ucraniano, que si a ti te dijeran cuando llegaron los rusos a inicios del siglo XX con esta idea de hacerlo una república soviética también a Ucrania, decidieron también que Ucrania debía de mandar suministros de alimentos a Rusia. ¿Y qué pasó? Bueno, se habla de casi entre 1 millón a 3 millones de personas muertas por hambruna. Y es una deuda que no se toca mucho, pero que se revive en el sentimiento de los ciudadanos de Ucrania y que pasan de generación en generación. Y lamentablemente esta es una semilla de xenofobia y de, sí lo voy a poner de esta manera, rusofobia, que lamentablemente se ve ya de forma generalizada que toda la población de un país es de una u otra manera cuando no lo es, cuando podría existir de hecho una coexistencia, pero que lamentablemente se promueve debido a este tipo de circunstancias tan lamentables y que no falta el papá, el abuelo o algún familiar que te diga, estas personas que están invadiendo, estos militares, son los hijos o son los nietos que causaron la hambruna hace 3, 4 generaciones. Pablo, te agradecemos mucho esta oportunidad que nos das de conocer un poquito sobre lo que está aconteciendo en esta región del mundo. Esperamos poder contar contigo más adelante en algún otro espacio que nos puedas brindar. Muy claro, preciso lo que nos has dado. Te agradezco mucho. Muchas gracias a ustedes y bueno, cualquier contacto entre las entrevistas que tengamos, estimado, me pueden seguir en @PabloQCepeda con Z en las redes sociales y bueno, también de vez en cuando escribo para cabecera.mx, ya sé que es mi casa, bueno, claro ya me apropié de... Ya no, claro que sí. Ya me estoy apropiando el tema, pero bueno, insisto, es muy buen medio donde se puede hablar abiertamente y completamente de todos los temas. Muchas gracias nuevamente. Yo le agradezco a usted por acompañarnos en este día y esperamos seguirle ofreciendo temas tan interesantes como el que hoy estamos tratando. Yo lo espero aquí en una próxima entrevista. Hasta entonces.